intervenir un espacio público me motivó a generar una propuesta basada en lo que me apasiona. Amo la naturaleza, en especial la de mi país. Hace tiempo visité la laguna de Bacalar en Quintana Roo y me maravilló su belleza. Pero noticias recientes anuncian su degradación por el turismo excesivo. Por ello, considero a la laguna de Bacalar como un sitio donde se debe alzar la voz. Con Google Maps exploré su composición espacial y descubrí que dentro de ella hay un pequeño canal denominado Canal de los Piratas, un espacio abierto al público y uno de los puntos más visitados por los turistas de la laguna. La construcción con forma de barco en medio de él me pareció el espacio perfecto a intervenir. Investigué más sobre la problemática y descubrí que la contaminación por residuos turísticos devasta el medio acuático de la laguna y cambia el color azul del agua a verde o marrón. La deforestación de selva para construir inmobiliario deja sin hábitat a su fauna. Con este panorama de tensión ambiental en la laguna de Bacalar, decidí que la narrativa de mi intervención sería un grito de protesta al ecocidio que acontece en la laguna y destruye su ecosistema acuático y selvático. Con la narrativa en mente, decidí aprovechar estos muros vacíos en el canal para pintar 2 murales. Hice bocetos a lápiz y luego usé Adobe Photoshop Sketch para delinearlos y colorearlos. Con la misma herramienta, inserté los dibujos en fotografías del espacio público para simular digitalmente la intervención. En el primer mural se observa una referencia a la escena del Rey León en que Simba, Timón y Pumba caminan por la jungla. Sin embargo, su significado y personaje se adaptan a la problemática de la laguna. No son un león, un jabalí y un suricato, sino su equivalente en la selva maya, jaguar, pecarí e irará. Están tristes por abandonar su hogar. Adiós selva maya y el tronco roto clarifican que su hábitat está dañado y ya no pueden vivir ahí. La frase ecocidio en Bacalar indica que se está destruyendo la selva de la laguna y afectando a su fauna nativa. En el segundo mural, Ariel, protagonista de La Sirenita, emerge de un agua verdosa y su cuerpo está manchado de suciedad. La laguna de Bacalar también se conoce como Laguna de los 7 colores, pues hasta hace poco mostraba 7 tonos de azul. Con la frase "no eran 7 colores", el receptor entiende que los tonos verdosos provienen de la contaminación y vulneran a las especies acuáticas. Los mayas que fundaron Bacalar llamaron a la laguna como lugar donde nace el cielo por su belleza natural. Los ingresos turísticos en la laguna benefician la economía local e impulsan la construcción de hoteles y establecimientos comerciales. El gobierno de Quintana Roo prioriza sus intereses sobre la conservación de la laguna. Sin planes de desarrollo sostenible, forzó el nombramiento de Bacalar como pueblo mágico a fin de aumentar el turismo en la laguna y ha rechazado propuestas de conservación. La sociedad mexicana posee una baja cultura ambiental. Esto dificulta que los turistas sean conscientes del daño que su actividad genera en el ecosistema. Ante una joya de valor histórico, una economía poco sustentable, una política ciega y una sociedad inconsciente, el propósito de la intervención es abogar en contra del ecocidio en la laguna. Desde las artes visuales, la narrativa se plasma mediante la pintura mural, una técnica artística idónea para contar historias. Además, su monumentalidad es una analogía a la misma grandeza del problema. El medio análogo es el más adecuado para la intervención real, pues el muralismo debe pintarse directamente sobre muro o pared con materiales físicos. Si se empleara tecnología digital, el mensaje que reprueba la actividad del hombre en la laguna sería contradicho. Al contrario, los murales guardan armonía con el medio físico del canal y el resto de la laguna. Para simular la intervención, fue necesario recurrir a tecnologías de arte digital. En los murales hay una voz narrativa extradiegética que le habla al espectador a través del lenguaje visual. La voz comunica la degradación ambiental ocurrida en la laguna de Bacalar, como lo hace con las escenas visuales y los textos. Al situarse en una construcción que sobresale en medio de un espacio tan abierto, es inevitable que el turista voltee a ver los murales. Los personajes están pintados sobre el muro desnudo para que el observador enfoque su atención en ellos. Se muestra el lado incómodo de la situación, porque es más probable que un turista no tire basura en la selva al ver un animal sin hogar, a que si solo se limitara a conservar la zona. Los murales de mi propia creación referencian personajes y escenas cinematográficas de otros autores. También hay intertextualidad con el artista brasileño Vilmar Rossi.
En su obra Y si el Rey León ocurriese en la Amazonia, propuso una adaptación de los personajes a su versión sudamericana. El primer mural rescata su propuesta al plasmar a Simba, Pumba y Timón como Jaguar, Pecarí e Irará. Aunque se incorporan personajes y escenas de otros autores, los murales no pierden originalidad al adaptarlos al contexto de Bacalar y a su problemática ambiental. Los murales contienen paratextos que funcionan como claves de lectura. El receptor sabe que se trata de un mural porque está aplicado sobre un muro y es de tamaño monumental, los textos son mínimos y de letras grandes, la historia que se cuenta involucra una causa ambiental. Las imágenes también son paratextos que ilustran la narrativa. La frase ecocidio en Bacalar funciona como título al condensar la idea de la intervención. Las frases adiós selva maya y no eran 7 colores aportan entendimiento a las escenas. Aunque integran textos de otros autores, los murales no citan explícitamente que son creaciones de Disney o de Rossi. Se emparentan textos con características comunes. El Rey León y la Sirenita son películas animadas de género infantil musical. Por otro lado, Simba, Timón, Pumba y Ariel son personajes bidimensionales, no humanos y que viven en el medio natural. Los murales por separado son hipotextos que conforman toda la intervención, o sea, un hipertexto. La intervención mural, hipotexto, retoma hipertextos de mayor renombre como El Rey León y La Sirenita. Hay dos subesferas culturales en la intervención. Simba, Timón y Pumba, animales de la sabana africana, se adaptan a la subesfera particular de la región maya. Los personajes de Disney pertenecen a una subesfera cultural de Occidente. Si en vez de Ariel se usara Ponyo, personaje marino de animación oriental, sería más difícil que los observadores captaran la referencia. Hay un dialogismo externo entre murales y turistas. El género discursivo es secundario al haber una comunicación intencionada de activismo ambiental. Se expone la axiología de México como país poco ambientalista y se cuestiona su valoración ideológica. Los murales están colocados en el Canal de los Piratas, lejos de la concurrencia turística, para representar el ecocidio como una problemática que, aún olvidada, sigue latente. Se ubican en los muros exteriores de la construcción para ser vistos por los turistas que pasan nadando o en lanchas, kayaks y veleros. Al ser un canal estrecho, transitan muy cerca de ellos y los aprecian con gran detalle. Los gestos faciales y la postura de los personajes comunican tristeza para enfatizar la gravedad del problema. Ecocidio funciona como una palabra choque que genera mayor impacto en los receptores. Los personajes, al ser reconocidos, llaman fácilmente la atención. Verlos en situaciones adversas provoca una tristeza que se impregna en la memoria del receptor y lo hace más susceptible a tomar una postura contra el ecocidio de la laguna. Es decir, con la función conativa del lenguaje se apela a los sentimientos de los espectadores para condicionar su conducta.